No solamente ser santos, pero santificados es ser moldeados a la imagen de Jesucristo. Ahí podemos ver, hermanos, que el Espíritu nos ayuda a entender esta palabra, porque esta es una palabra espiritual. Y si seguimos leyendo, dice que el hombre natural no puede entender esto. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos ilumina a entender la palabra de Dios. Eso habla del testimonio del Espíritu de Dios en nuestras vidas. El Espíritu testifica a nuestro espíritu, a nuestro hombre interior, de que somos hijos de Dios, que hemos sido adoptados, que podemos acercar y decirle Padre. Si vives igual como los de afuera, ni siquiera van a dar cuenta que eres cristiano. Pero el momento que decides dejar el mundo atrás y vivir para Cristo, vas a enfrentar persecución. Verso 14 al 17 de Romanos 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Señor, te damos gracias por este pasaje, estas verdades, Padre, que nos hace tanto bien entender, no solamente en lo intelectual, sino en lo espiritual, recibirlo en nuestros corazones como verdades que son de tu palabra, Dios, que podemos experimentar hoy en nuestras vidas, ser promesas ciertas, que somos hijos, que tú nos has adoptado y como hijos tenemos beneficios, tenemos una herencia. Sí, como hijos también sufriremos en este mundo, pero Padre, tenemos una gloria venidera que podemos probar, que podemos gustar ahora en este tiempo, Señor. Nomás un vistazo de lo que vendrá en la eternidad. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que podemos aprender y aplicar a nuestras vidas a través de estas escrituras. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no tomen su lugar? Este capítulo, como ustedes lo han visto, es un capítulo muy importante. Pablo estaba dando verdades muy ciertas en el capítulo 16 acerca de la vida en la carne, cómo nosotros tenemos que andar como siervos de justicia. Antes éramos siervos esclavos del pecado. Entonces el capítulo 6 habla de lo que es ser esclavos de justicia. Y vimos en el capítulo 7 como Pablo habló dando el ejemplo que una mujer está sujeta a la ley del marido o del matrimonio mientras éste vive, y como la ley fue cumplida en Cristo Jesús, nosotros estamos libres de la ley, como una mujer que a través de la muerte de su esposo se encuentre libre. Pero no ha muerto el esposo, sino Cristo murió, y Él murió en nuestro lugar, crucificando sobre la cruz la carta que estaba en contra de nosotros, acusándonos del pecado por haber rompido la ley de Dios. Entonces vemos en capítulo 7 Pablo hablar de eso, y al final lo vemos frustrado. Pablo dijo: yo sé lo que debo hacer. Yo sé que debo andar en los caminos del Señor, que debo hacer bien, pero ¿sabes qué? Lo bueno que quiero hacer no lo puedo hacer, y al final termino haciendo las cosas que no quiero hacer. Ese pecado, esas cosas que me dan asco, ya no los quiero hacer, pero el cuerpo sigue regresando como el perro regresa a su vómito. Entonces Pablo, tratando en su propio esfuerzo vivir la vida del capítulo 6, siendo siervo de justicia. Y él al final dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo, entendiendo que es su cuerpo en la cual todavía habitamos hasta que Dios nos redime de este cuerpo,
y nos viste de un cuerpo glorificado, hasta que Dios nos redime. Estos cuerpos son nuestra habitación, pero que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Pero ¿cómo hacerlo? Y ustedes han estado aprendiendo que es a través del Espíritu Santo. Y vamos a ver que esa obra del Espíritu Santo en nosotros, de hacer morir la carne, testifica, nos identifica como hijos de Dios. Vamos a ver este primer versículo que vamos a tocar hoy, verso 14. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ese versículo también lo puedes traducir así: todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, y todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Eso es lo que Pablo está diciendo. Evidencia de que realmente somos hijos de Dios es que seremos guiados por el Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. Ahora, tal vez están preguntando: ¿y cómo es eso de ser guiado? Nunca he sentido así el Espíritu jalarme a la iglesia cuando no quiero ir, ¿verdad? Es que dice guiado por el Espíritu. El Espíritu nos conduce, ¿verdad? No nos jala, no nos arrastra, no nos lleva forzosamente. Aquí la palabra guiados es en el tiempo presente y pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Presente es que siempre debemos ser guiados por el Espíritu. Es algo en el presente, como guiados y siendo guiados por el Espíritu. Pero también está en el tiempo pasivo. ¿Qué es eso? Que no es algo que nosotros hacemos, no es actividad de nosotros de que seamos guiados. Es obra del Espíritu guiarnos. Pero el Espíritu coopera con nosotros en que si Él nos guía y nosotros le seguimos, tendremos evidencia de ser hijos de Dios. ¿Qué es esa evidencia? Miren el versículo anterior, verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriráis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviráis. Entonces el Espíritu, hermanos, nos va a guiar a hacer morir el hombre viejo. Es el pecado en nosotros. El Espíritu, su obra número uno en nuestras vidas es santificarnos. Es apartarnos del pecado y acercarnos a Dios para que seamos imitadores de Dios, o más bien imitadores de nuestro Señor Jesucristo. En el antiguo pacto Dios decía al pueblo: ser santos como yo soy santo. Y una y otra vez era el estándar de Dios que sean santos. Como especialmente el libro de Levítico, si lo leen, cuando Dios dio la ley, era la ley para instruirlos hacia la santidad, siendo santo como Dios es santo. Pero en el Nuevo Testamento vemos otro ejemplo. No solamente ser santos, pero santificados es ser moldeados a la imagen de Jesucristo. Veamos unos versículos antes, y lo vamos a ver tal vez la próxima semana, cuando llegamos al verso 29. Dice en Romanos 8:29: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, la obra del Espíritu Santo es conformarnos a la imagen de Jesucristo. Y tengo que mencionarlo, tal vez lo mencionaron la semana pasada, pero la obra del Espíritu Santo, hermanos, número uno, es hacerte más como Jesús. No me importa qué tan alto alguien brinca durante el tiempo de alabanza. No me importa si remolonean o no sé cómo los llaman, como remoloneando, no me importa qué tanto mueven durante el tiempo de eso. O sea, no se trata de eso, se trata de ser moldeados a la imagen de Jesucristo.
¿Y qué es lo que Jesús dijo a sus discípulos? Amar a Dios, amar al prójimo. O sea, así Él cumplió la ley amando a Dios, amando al prójimo. Entonces Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Qué son discípulos? Los que me siguen, los que son mis alumnos, los que están aprendiendo, imitando mi enseñanza. ¿Qué dijo Jesús? Van a saber que son mis discípulos por la forma que danzan durante la alabanza, ¿no? Por la forma que hablan en lenguas durante el tiempo de la... No, pues creemos que Dios nos da don de lenguas, creemos que Dios obra espiritualmente, pero la obra número uno del Espíritu Santo es santificarnos, moldearnos a la imagen de Jesucristo. Y tenemos dones. Podemos hablar de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? De hospitalidad, dones de servir. Tenemos dones de profecía, tenemos dones de lenguas, tenemos dones hay un montón de dones de maestros, de evangelismo. Pero de todos estos dones, sobre todos, Pablo dijo: lo más excelente es este camino, es del amor, porque así imitamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar a ser semejante a Jesucristo. ¿Cómo lo hace? Bueno, número uno, el Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra de Dios. Mira en Juan 16:13 lo que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo y su obra en nuestras vidas. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. El Espíritu Santo nos va a guiar en la verdad a entender cómo Cristo es glorificado en Dios, cómo Cristo es glorificado a través de los hijos de Dios. Y vamos a hablar de eso, como nosotros somos hijos de Dios. Entonces la obra del Espíritu Santo es darnos entendimiento al leer las Escrituras. Vemos otro en Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 2, verso 12 al 14. Primera Corintios 2, verso 12 al 14. Y dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí podemos ver, hermanos, que el Espíritu nos ayuda a entender esta palabra, porque esta es una palabra espiritual. Y si seguimos leyendo, dice que el hombre natural no puede entender esto. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos ilumina a entender la palabra de Dios, porque esta es una palabra espiritual. Por eso, si ves, muchas veces los hombres naturales usan la palabra de Dios, lo manipulan a su manera y lo tuercen para decir cosas que no concuerdan con todo el consejo de la palabra de Dios. Por eso nosotros, a escuchar una palabra o recibir una palabra, siempre debemos de ser como los buenos bereanos. Vaya conmigo a Hechos capítulo 17, verso 14. Estos bereanos, hombres de Berea, eran nobles, y Pablo dijo algo muy interesante acerca de estos hermanos. Es Hechos 17:11. Podemos empezar en verso 10. Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea,
Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo les hablaba de Jesucristo, les hablaba del Mesías. Les hablaba cómo era necesario que el Mesías muriera, que padeciera. Y tal vez les explicó usando Salmo 22, tal vez usando Salmo 5, o Isaías 52 y 53, hablándoles de Cristo. Y ellos decían, a ver si es cierto, vamos a leer Isaías 53. Vamos a leer las profecías acerca del Mesías, a ver si es cierto lo que Pablo nos está diciendo. Y así, hermanos, cualquier video que escuchas en YouTube, cualquier podcast que estás escuchando, cualquier maestro, y no importa que tantos títulos tiene enfrente o después de su nombre, doctor, profeta, apóstol, no importa eso, escudriñalos con las palabras de Dios, ver si es cierto lo que están diciendo. Y si es algo que puedes entender claramente escudriñando la palabra de Dios. Entonces el Espíritu nos da entendimiento, nos ayuda a entender la palabra de Dios. Tengo otro versículo para ustedes, Efesios 1, 17 y 19. Efesios 1, 17 al 19. Efesios 1, 17 al 19. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, el Espíritu de Dios nos da esa sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Número uno, la Biblia nos ayuda a entender a Él, a nuestro Dios. Hay quienes les encanta escudriñar y doctrinas y teologías de esto y del otro, y sí, hay unos que les encanta estudiar la escatología, como les dije, el profecía del último tiempo, o soteriología, que es el estudio de la salvación, y les encanta estudiar las doctrinas, tanto que se enfocan en doctrinas como proyectos, pero se olvidan del Dios de las doctrinas. Y uno dice, entonces, ¿cómo esto encaja con Dios? Y ahí están muchos de los problemas de los maestros que con tanta inteligencia quieren dar estas doctrinas de esto y el otro. A ver, ¿y cómo eso nos muestra a Dios? Porque si ven, muchas veces sacan versículos de aquí y allá para hacer un punto. Dices, bueno, pero ¿dónde veo eso en la Biblia? Que sea el corazón de Dios. Porque la Biblia es para que nosotros podamos ser revelados a entender quién es nuestro Dios. Y luego dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Aquí es donde también tenemos que entender que la Biblia es para conocer a Dios, pero también esas premisas, que no nos engañen, ¿verdad? Si Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero es un Dios de justicia, tenemos que ver cómo en Él tenemos tan grandes promesas para nosotros, que sí podemos disfrutar aquí en esta tierra, pero la gran parte son esas promesas que Dios dice que podemos disfrutar aquí en el ahora, pero la gran mayoría de esas cosas Dios está preparando, porque este mundo ya está caído. Sí, todo el mundo está gimiendo para que Dios lo redime, ¿verdad? Porque este mundo ya está en estado de corrupción. Entonces Dios nos prometa nuevos cielos, nueva tierra, una eternidad, y no siquiera podemos imaginar lo que Dios ha preparado para los que le aman, dice la palabra. Entonces no te dejes engañar, porque algunos te pueden manipular y decir, sí, lo que Dios tiene para ti es prosperidad y riqueza aquí en la tierra. Bueno, ¿qué es lo que la Biblia dice que podemos tener esperanzas en? ¿Sí? ¿Nos garantiza?
en una manera prosperidad y sanidad aquí en la tierra. No, nos garantiza su promesa, nos garantiza su Espíritu Santo en cualquier problema, cualquier lucha, cualquier tribulación, que nunca nos va a dejar ni nunca nos va a desamparar. Pero no te dejes engañar en que, pues si tú diezmas 1,000, Dios te dará 10. O si tú diezmas 10, Dios te dará 100. O sea, no te dejes engañar. Aprende las promesas que Dios realmente tiene para nosotros. ¿Cuáles son esas promesas? ¿Qué son? ¿Y cómo podemos andar en esas promesas hoy? Promesas de gozo, promesas de paz, promesas de un amor abundante en tu vida, de Dios para ti y de ti para con los tuyos. Son promesas que valen más que todo el oro y el plata. Mira cómo los ricos con todo el oro y la plata todavía se divorcian. Yo pensé que el dinero iba a ser un matrimonio feliz. Perdón. Muchos se suicidan. Yo pensé que el oro y las cosas iba a ser una vida feliz. Se endrogan, tratando de escaparse, de anestesiarse en este mundo, porque no se trata de cosas terrenales. Dios nos da algo que vale mucho más que la plata y el oro de esta tierra. Nos da su presencia, y con Él todas las bendiciones que tenemos con Él. Bien, nomás viene a mi mente un versículo que vimos en Tesalonicenses durante la semana, hablando del castigo eterno que Dios tiene preparado para los que rechazan su amor. Nomás les quiero mencionar este versículo rapidito. Déjenlo encuentro. Hablando del castigo de los que no recibieron a Dios, Pablo dijo a los tesalonicenses que todos que no creyeron la verdad serán separados de Dios y de su gloria para siempre. Y ese es el castigo eterno, que serán separados de las bendiciones de Dios. No me acuerdo ahorita bien dónde está, a ver si viene a mi mente después. Tengo tantas notas aquí en mi Biblia también que es difícil encontrarlo ahorita. Pero básicamente Pablo está diciendo, todos los que no recibieron la verdad en amor de Jesucristo, el castigo más grande del infierno es la ausencia de las bendiciones de la gloria de Dios. Todo lo que aún en la bendición universal que Dios da sobre la tierra, o sea, todos buenos y malos recibían lluvia, ¿verdad? Todos los justos en Cristo y los injustos recibieron sol, aire para respirar. Esas son las bendiciones universales que Dios da para con los hombres por este periodo de gracia que tiene. Pero habrá ese periodo de castigo para los que no recibieron la verdad en el amor, y estarán arrojados al lugar de castigo, al lago eterno, al lago de fuego eterno. ¿Perdón? Segunda de Tesalonicenses, ¿verso qué? 1:8. Amén, gracias hermano. Vamos a Segunda Tesalonicenses. Ok, verso 1:8. Tenemos que empezar un poquito más adelante, verso 7. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde los cielos con sus santos ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esa palabra presencia es literalmente el rostro de Dios, y vemos a través de la Biblia que el rostro de Dios, cuando resplandece sobre uno, es el favor de Dios resplandeciendo. Entonces, estar excluidos, separados, apartados del rostro de Dios, estar separado de todo lo bueno,
todo lo bendito de Dios. Cuando Cristo estaba en la cruz, Él experimentó esto. Cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Es porque Dios le volteó su rostro, su favor, y solamente estaba la ira de Dios sobre él. Y el infierno es el infierno porque no habrá favor de Dios. Su rostro no está sobre el infierno, solamente está la presencia de su juicio en ira sobre los que lo rechazaron. Dice aquí: los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Wow, está pesado eso. Regresando a Romanos 8, vimos que Dios nos da el Espíritu Santo para guiarnos, verso 14. Y todos los que son guiados por el Espíritu Santo, les dije que el Espíritu nos da entendimiento de la palabra de Dios, y otra cosa que el Espíritu de Dios nos da es victoria sobre el pecado. El Espíritu nos da victoria sobre esta carne de pecado. Mira lo que dice Gálatas 5, 16 al 17. Gálatas 5, 16 al 17. Dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. El Espíritu nos ayuda a hacer guerra con la carne. Y si vemos el versículo 13, el Espíritu nos ayuda a hacer morir las obras de la carne. Ahora, algo aquí interesante. Vea conmigo unas palabras, y les voy a dar algo del griego hoy, porque pues tengo una semana estudiando profundamente el griego y no perdió. Y otra cosa les tengo que decir: ya se me acostumbró la prédica de 3 horas, entonces ahí me aguanto, no se crean. Pero mira lo que dice aquí en verso 13. Dice: porque si vivís conforme a la carne, moriráis. Mas, nota esa palabra, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Esa palabra sí, esa es la palabra, es una conjunción adverbial condicional. ¿Qué? Una palabra condicional. Sí, si en verdad hacéis morir la carne, o sea, eso es condicional. Y note esta palabra, hacéis morir. Aquí tenemos 2 palabras en el español, realmente es una sola palabra en el griego, y eso está escrito como verbo, presente y activo. Ya les dije que algo cuando está en el tiempo presente, ese es en el momento y en continuación. Que haces y continúes haciendo morir la carne que está en vosotros. Y eso, aparte de ser en tiempo presente, es en tiempo activo. Les dije que el Espíritu nos guía en forma pasiva, ¿sí? Nos tenemos que dejar llevar por el Espíritu. Pasivo. El Espíritu es el que está actuando ese verbo de guiarnos, ¿sí? ¿Sí me entienden? Ahora, hacer morir es en el activo. Entonces los lectores, nosotros somos que hacemos esta actividad. Pero cuando somos guiados pasivamente el Espíritu Santo, nosotros activamente hacemos morir la carne. Entonces solamente es cuando el Espíritu nos guía pasivamente que nosotros podemos activamente hacer morir. Ojalá que no lo estoy reborujando con esto. Pero es que el Espíritu lo hace a través de nosotros, pero nosotros cooperamos. Es el Espíritu que nos despierta a la guerra interna. Porque el Espíritu nos despierta a que la carne quiere andar en forma que no agrada a Dios. No sabíamos antes. Tal vez nuestra conciencia nos redarguía un poquito, porque sí, somos criaturas morales y los padres nos inculcan valores: a portarnos bien, a no mentir, a no robar. Son valores comunes. Pero cuando el Espíritu de Dios nos hace renacer,
ya que estábamos muertos en el Espíritu nos hace renacer. Ahora el Espíritu obra más fuerte en nuestra conciencia, redarguyéndonos, exhortándonos a que no andemos en la carne. Muchas veces no teníamos ni conciencia que había una guerra espiritual. Somos despertados, nacidos de nuevo, y el Espíritu ahora dice: cuidado, porque estás en guerra y vives en tu peor enemigo. Tu carne, con esos instintos carnales, animales, te quiere llevar a desobedecer la ley de Dios. Entonces el Espíritu nos despierta a esta guerra, y no solamente nos despierta, pero ustedes han visto que el Espíritu también nos da el poder de vencer. Sí, el Espíritu no es solamente el que hace el ding ding en la campana. Aquellos que vieron la lucha ayer de Canelo, no sé quién más. O sea, imagínense que ahí está el Espíritu diciendo ding ding, ya empieza. No, el Espíritu también adiestra los manos. Imagínese a alguien detrás del golpeador y luego pum, pum, moviendo las manos, o sea, literalmente como agarrando las manos en los tuyos y dándoles fuerza. Entonces es el Espíritu que no solamente nos despierta que estamos en una guerra, sino adiestra y empodera esos movimientos para noquear, hacer morir lo terrenal en nosotros. Eso es bonito, hermanos. Eso es evidencia para nosotros que somos hijos de Dios. Y muchos de ustedes tienen testimonios. Yo los he escuchado. Y el día 15 vamos a tener un tarde de alabanza y vamos a dar tiempo a que ustedes testifiquen. Y he escuchado como el hermano Jesús dejó de fumar, dejó de tomar. He escuchado testimonios como el hermano Paco, como Dios ha obrado también en él. Muchos de ustedes tienen testimonios, ¿verdad? Como Dios obra en ti a hacer algo que antes no podías hacer. ¿Cuántas veces intentaste dejar el cigarro antes? Todas las noches, ¿verdad? O sea, todas las noches los dejaba, el siguiente día lo volvías a agarrar. Y así estábamos en la carne, no teníamos el esfuerzo para hacer las cosas. ¿Sí? El Espíritu nos da ese poder sobrenatural para no solamente dejar los vicios, sino ser conformados a la imagen de Jesucristo. Vea cualquier AA y puede ver cómo la gente toman pasos para alejar del vicio y estas cosas. Eso no es común, no es incomún que la gente se apartan de vicios. Ponen disciplinas en forma, pero los ayuda a apartar. Pero solamente la obra del Espíritu Santo nos hace más amorosos, más pacientes, más llenos de gozo, en una forma abundante, una forma que nos transforma, que ya no somos los mismos, ya no somos los de ayer, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y es confirmación de que somos hijos de Dios. Y dice en verso 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habíais recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Sabemos que somos hijos de Dios porque el Espíritu mora en nosotros. Y este Espíritu de Dios que está entre nosotros, o está en nosotros, mora en nosotros. No es un espíritu de esclavitud y temor, sino ver el contraste de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces, de un lado vemos esclavitud y temor, y en otro lado vemos adopción y gozo. Ya no estamos esclavizados. Mira lo que dice en versículo 24 del capítulo anterior, 7:24. Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo sentía esclavizado a su cuerpo de muerte y tenía temor, miedo de estar delante de Dios, delante de su juicio, delante de su ira. Pablo tenía miedo, él sentía condenado. Pero avanzamos un versículo más, que dice en verso 1 de capítulo 8: ahora pues ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios no es espíritu de esclavitud o de temor. No, ya no hay temor, ya no hay miedo. Mira lo que dice en Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 y 15. Vamos a leer acerca de lo que Cristo hizo por nosotros. Dice en Hebreos 2:14 y 15: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es una referencia a nosotros, ¿verdad? Participamos nosotros, hoy tenemos carne y sangre. Él también participó de lo mismo. ¿Quién es ese Él? Jesús. Él vino y nació de mujer para tener también carne y sangre. Jesús no fue fantasma, fue tanto hombre como Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Él moró en carne y sangre. Él también participó de lo mismo, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Cristo vino a destruir la muerte. ¿Quién controlaba la muerte? ¿Quién controla la muerte? El diablo. Verso 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El hombre es temeroso de la muerte. Y servidumbre es que hay que sobrevivir. Y esa sobrevivencia que Dios nos dio, ese instinto, pero da al hombre temor. Y su vida vive esclavizado a ese temor. Temor de morir. Temen a la muerte. Pero nosotros hemos recibido un espíritu de adopción. No somos esclavos, somos hijos adoptados de Dios Padre. Esto, hermanos, es algo hermoso. La Biblia dice que el amor echa fuera todo temor. Y es el amor de Dios para con nosotros, tanto que nos adoptó. Una cosa es que vas con un esclavo y le dices, ya estás libre. Pero otra cosa es que ya estás libre de esclavitud y aparte de ser esclavo te voy a adoptar en mi familia. Vas a llevar mi nombre. Vas a llevar el título de ser mi hijo. Te voy a dar mi apellido y aparte cuando muero tú vas a heredar mi patrimonio. Vas a ser heredero. Entonces vemos este ejemplo. Vemos en la Biblia que nosotros somos nacidos de nuevo, regenerados, nacidos como hijos de Dios, pero también la Biblia usa esta ilustración de adopción. Dios nos adoptó. Ahora, en el Antiguo Testamento casi no se habla de la adopción. Dios es padre de los huérfanos, ¿verdad? Dios es protector de los indefensos, pero realmente no era parte de la cultura hebrea tener adopción, porque era totalmente acostumbrable. Si alguien de la familia, costumbre, perdón, que si alguien moría, su familiar tomaran sus hijos. Sea sus hermanos tomaban sus hijos, o sus padres, los abuelitos, o el tío tomaba, o a cualquier otro familiar. No habían huérfanos, los adoptaban a alguien en la familia. Vemos ese de la historia de Esther. Ustedes saben que Esther, su tío Mardoqueo la adoptó y él la creó como su propia hija. Pero tenemos un ejemplo como Moisés. Si hablamos de adopción, acuérdense que el faraón dio orden a matar todos los hijos y la mamá de Moisés, Jocabed creo que se llama, puso a Moisés en un arquito, una canastita, y lo soltó por el río Nilo y lo encontró la hija de Faraón y ella lo adoptó, lo crió como su propio hijo. O sea, él se crió dentro de la casa de Faraón. También tenemos otra historia, de adopción.
Cuando David llegó a ser el rey de Israel, ¿se acuerda que Saúl lo estaba persiguiendo? El rey Saúl lo estaba queriendo matar. Y el hijo de Saúl, Jonathan, era el amigo de David. Y los dos murieron. Y normalmente cuando un nuevo rey entra, un nuevo imperio entra, lo primero que hacen es que matan todos los herederos, todos los descendientes masculinos de ese rey que acaba de morir. Mataban sus hijos, mataban sus nietos, o si tenía bisnietos o sobrinos también los mataban, los destruía a todos, para que nadie tuviera también derecho al mismo trono. Pero cuando David llegó al trono dijo: dígame si no hay hijo de Jonathan o de Saúl para mostrarles misericordia. Y había un hijo de Jonathan que cuando murió Saúl, la niñera lo llevó, estaba en brazos todavía, y lo llevó corriendo y tropelló y cayó sobre el niño y quedó paralizado. Ya no podía caminar, ya no podía parar. Y David estuvo como rey nomás sobre Judea por 8 años. Entonces ponle que el niño era de brazos cuando la niñera cayó. 8 años después, luego establecen a David sobre rey de todo Israel. Entonces el niño podía haber tenido 10, 12, 15 años, quién sabe. Y David dijo: ¿dónde están descendientes de Saúl para mostrarles misericordia? Por cuanto Jonathan era mi amigo, lo amaba más que un hermano. Y se llamaba Mefiboshet, ese que se había caído. Y David lo adoptó en su casa. No solamente le regresó toda la herencia que pertenecía a Saúl y a Jonathan, pero lo adoptó. Dice: siempre vas a cenar en mi mesa, siempre vas a estar y vas a tener lugar en mi palacio. Lo adoptó. Fíjese, era el hijo de su enemigo, porque Saúl estaba tratando de matar a David. Saúl era nieto de su enemigo, y en vez de matarlo, David lo adoptó y le dio lugar delante de él en su mesa. Así somos nosotros, éramos hijos del enemigo, estábamos muertos en nuestro pecado, nosotros no podíamos caminar bien, y Dios nos adoptó y nos dio lugar en su mesa, y hoy vamos a tomar la Santa Cena, la mesa del Señor. Pero vemos esas ideas del Antiguo Testamento de adopción. Realmente no era una práctica judía, pero los romanos sí tenían un proceso legal de adopción. No adoptaron hijos chiquitos, no era porque encontraban huérfanos. Muchas veces hombres ricos con poder adoptaban herederos, especialmente si sus hijos mostraron ser indignos de su herencia. Si sus hijos fueron, no sé, malcriados, no tenían administración, indisciplinados, los padres podían desheredar sus propios hijos naturales y en cambio escoger a alguien para adoptarlo. Y cuando se menciona la adopción en la mente romano, es un adulto que va a llevar tu nombre, que va a seguir y continuar con tu patrimonio, tus bienes, tu herencia. Y muchas veces sí lo hacían porque no tenían herederos, pero dicen que muchas veces, la mayoría de las veces, fueron porque los padres estaban disgustados con sus propios hijos y escogieron uno de honor, o sea, uno que les iba a dar honra a su nombre. Y esto es interesante porque para el romano no están pensando en un pobre huérfano que no tiene casa. Bueno, lo que viene tal vez a nuestra mente cuando pensamos adopción. No, pensaban a alguien que habían sido escogidos. Sí, pues los padres no pueden escoger sus hijos, ¿verdad? ¿Qué tal si uno salió rebelde? ¿Qué tal si uno salió, no sé? No los escoge. Pero sí les voy a decir esto, hermanos:
Ustedes sí lo crían, ¿verdad? Eso sí, tiene que tomar toda la responsabilidad. Si salieron así y así, pues a menos que alguien más los creó y los dejó a tu puerta, entonces eres libre de culpa. Pero estos padres decían, pues mis hijos no son dignos de mi herencia, los voy a desheredar, y adoptaban otro para tomar su herencia. Entonces esto puede ser en la mente de los que estaban escuchando los romanos, diciendo: Dios nos escogió. Y Pablo habla de eso, como los mencioné en el versículo 29, porque a los que antes conoció, sí, la predestinación viene por su conocimiento previo, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios nos predestinó, nos escogió, no para dejarnos como somos, sino para transformarnos a la imagen de su Hijo Jesús. Entonces, ahora, como adoptados, escogidos por Dios, no porque hubo bondad en nosotros, sino porque Dios nos escogió por su misericordia y su gracia. Y dice: por el cual, por ese espíritu de adopción, nosotros clamamos: Abba, Padre. Esa palabra Abba no es, aquí lo traducen Padre, pero es más íntimo que eso. Es como decir papi, papá, papi. Es una palabra de intimidad. No es formal como padre, es papá, papi. Y el Espíritu de Dios nos da esa intimidad, ese acceso con Dios, que los judíos antes no podían entender en su mente. ¿Cómo es que alguien puede llamar Abba a Dios? Jesús, cuando enseñó a sus discípulos: así debes de orar, Padre nuestro que estás en los cielos, todavía la gente decía: pues Padre de nuestro, ok, tal vez de todos nosotros, no, pero decirle así íntimamente: papi, es mi Dios, es mi Padre, es mi Abba, que puedo acercar así con esa intimidad, con ese acceso al Dios. Es solamente por el Espíritu de Dios porque podemos acercar a Él. Porque dice verso 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso habla del testimonio del Espíritu de Dios en nuestras vidas. El Espíritu testifica a nuestro espíritu, a nuestro hombre interior, de que somos hijos de Dios, que hemos sido adoptados, que podemos acercar y decirle: Padre, Padre. En la mañana estuve hablando con un amigo mío, está en Islandia, y es un amigo que tengo por mucho tiempo, y de vez en cuando me habla. Trabajábamos juntos en Estados Unidos y él regresó a su tierra, a Islandia, y él tiene 50 o va a cumplir 50 años este año, y me presentó hoy en la mañana, que me habló: si quiero presentar me dijo su nombre, Maximus. Dice: él es mi padre. Dije: wow, ¿cómo sucedió? Y me dijo la historia, ¿verdad? Que nunca había conocido a su papá. Su hermana tuvo conexión con alguien en el gobierno, que allí en Europa tienen el ADN de todo el mundo. O sea, en Europa todos están controlados. O sea, entonces la hermana tuvo acceso. No sé si debo decir esto en grabado, ¿verdad? Pero la hermana tuvo acceso básicamente a los datos del ADN de todos los que vivían en Islandia. Y dijo: pues vamos a hacer tu ADN, vamos a ver. Salió el nombre de un señor. No, este es 99.99% es tu papá. Entonces él lo busca en Facebook, busca su nombre, su foto, y lleva la foto con su mamá, y demás dice: yo no lo conozco. Entonces él buscó más y encontró una foto de él en 72, cuando este hermano mío, pues el amigo mío, nació en 73. Entonces le dice: aquí mamá, ¿te acuerdas de él? No me acordaba. O sea, pobrecito, ¿verdad? Pero, o sea, él dijo: wow, entonces lo voy a buscar. Y fue y lo buscó. Y tocó su puerta y dice: mi mamá apenas se acordó. Y él dice: qué rara historia. Y él tuvo que decir: no, la verdad es que mira, tuvimos esto y lo otro. Entonces fueron al laboratorio, y ahí de a veras se hicieron un ADN y todo.
Entonces él me habló en la mañana en FaceTime, el teléfono, y dice: quiero presentarte a mi papá. Y le dije: wow. O sea, diciendo eso, me explicó, y él le habló varias veces, le habló Max así, y le dijo: ay, perdón, padre. Y le dije: va, ¿te costó llamarle padre? Dice: pues sí, estoy practicando, pero quiero. Entonces ahorita me vino a la mente, o sea, qué casualidad, ¿no? Es diosidencia, que me habló en la mañana y me platicó todo eso. Y me dice: sí, mi papá es entrenador de caballos. Esos caballos de Islandia tienen un trote especial y todo. Y bueno, estábamos platicando de todo lo que él está aprendiendo de su papá. 5 hermanos que tiene, está aprendiendo de su antecedentes y todo. Entonces él está aprendiendo algo totalmente nuevo. Hermano, nosotros somos adoptados, pero estamos aprendiendo quién es nuestro padre. Y no solamente somos hijos adoptados, sino regenerados. Hemos nacido de nuevo en el Espíritu. Entonces, aparte que llevamos el nombre de Dios, legalmente adoptados, nos da dado su ADN para que pueda dar a esos atributos de Dios en nosotros. O sea, Él puede, a través del Espíritu Santo, desarrollar esos atributos de Jesús. Y es algo que nomás pensarlo me asombra, porque yo todavía me acuerdo de mi vida antes de Cristo. Ustedes también se acuerdan de sus vidas antes de Cristo. Y si alguien me conociera, me viera que me conocía antes, tal vez no me reconociera. Y tal vez nosotros todos podemos decir lo mismo. Dios nos adoptó y nos está dando su ADN. Es el proceso de santificación. Vamos a parecer como Él. Yo de niño decía: pues yo quiero parecer como mi papá. Todos me decían: pareces tanto a tu mamá, ¿no? Ya con la barba, ya poquito de sol, ya me dicen: pareces a tu papá. Okay. Más tenía que dejar más tiempo. De niño tenía más atributos de mi mamá. Ya nomás de viejito ya me está saliendo las canitas y ya las arrugas. Ya pareces a tu papá. Con el tiempo Dios nos va moldeando, Dios nos va formando esa imagen de Jesucristo. Y el Espíritu de Dios da testimonio. Tal vez estás diciendo: pero yo ¿cómo sé que soy hijo de Dios? ¿Cómo tú sabes? Dices que tiene el Espíritu de adopción y tú clamas: Abba, Padre. ¿Yo cómo puedo saber? Número 1, el Espíritu nos guía. ¿Sientes que el Espíritu te está guiando a dejar tu forma de vivir que vivías antes? ¿Sientes que el Espíritu de Dios está impresionando en tu corazón que necesitas dejarte llevar por el Espíritu de Dios? Dejar que te guíe, que te lleve, que tienes que ceder tu control que tanto quieres tener sobre tu propia vida y dices: haga tu voluntad, Dios, heme aquí. El Espíritu nos guía. El Espíritu también en nosotros nos da una oración. El Espíritu en nosotros nos da una oración. Puede ser esa oración que diga: Dios, ayúdame, sálvame, cámbiame. Pero el Espíritu de Dios nos ayuda a clamar: Abba, Padre. Nos ayuda a tener esa confianza. La Biblia dice que podemos tener esa confianza para acercar al trono de Dios confiadamente, no con miedo, sino como un hijo. No sé si algunos de ustedes vieron el programa de la coronación de Carlos III, no el quinto, es el chocolate, pero el rey Carlos III lo coronaron el sábado. Vi algunas cositas ahí en YouTube. Y sabes que en el balcón estaba el rey, estaban sus hijos, estaba su esposa y estaban sus nietos. Y sabes, los nietos tal vez ni siquiera sabían que al abuelo, bueno,
deben saber su abuelo es abuelito, pero están tan cómodos allí con su abuelito, no están con miedo de que, ¿cómo me voy a acercar tanto al rey? Y tienen reglas, que no puedes caminar enfrente del rey, o es que y aquello, o sea, ciertas reglas que si ven al rey tienen que. ¿Crees que el nietecito le importa esas reglas? No, es abuelito, él va y le brinca y se siente así en sus piernas. Él tiene esa cercanía, y el Espíritu de Dios nos da esa cercanía con Dios, esa intimidad, ese acceso. El Espíritu también habla a nuestros corazones a través de la palabra de Dios. Cuando estamos escuchando la palabra y una prédica y sientes, esa prédica me cayó como anillo al dedo, es el Espíritu ministrando tu corazón, dando testimonio que Dios aún no ha terminado contigo. Dios está trabajando en tu vida. Entrégale tu corazón, entrégale tu vida. Y si ya eres hijo de Dios, entrégale más de ti. Verso 17 también es muy precioso. Dice, y si hijos, otra condición, y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si, otra vez condición, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 3 palabras aquí que quiero enfocar: herederos, padecemos y glorificados. Que glorificados, vamos a empezar con esa parte. ¿De qué se trata ser glorificados? Pues hemos estado hablando de eso. Glorificados es ser moldeados a la imagen de Jesucristo. Cuando Dios creó al hombre, dijo: haremos el hombre en imagen y semejanza nuestra. O sea, Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo estaban decidiendo hacer el hombre en semejanza de Dios. Y así puso a Adán y Eva en la huerta, y ellos, su trabajo, su propósito de existir era manifestar, reflejar la gloria de Dios. Capítulo 2 habla de eso. Pero el capítulo 3 de Génesis llega la caída del hombre. El hombre distorsionó la imagen de Dios con su pecado. Y desde entonces el hombre ha tratado, a través de la religión, a través de ritos o ciertas tradiciones y disciplinas, han tratado de otra vez recuperar la imagen de Dios. Y no se ha podido. El libro de Levítico nos muestra, Dios dio un montón de reglas, y aún ni así con eso puede el hombre llegar a reflejar la imagen de Dios perfectamente. No es hasta que Jesús vino y Jesús manifestó la imagen de Dios de perfección. ¿Qué dijo Juan? Vimos su gloria. ¿Gloria qué? Gloria como del unigénito Hijo de Dios. Juan y los discípulos, ellos presenciaron, ellos vieron la gloria de Dios perfectamente mostrada en la vida de Jesucristo, porque Él hizo la voluntad de Dios. Él mostró el corazón del Padre. Jesucristo es el único ser humano que ha caminado sobre esta tierra que realmente ha cumplido el propósito del hombre en glorificar a Dios Padre. Entonces seremos glorificados cuando por fin llegamos a la presencia de Dios, y dice la palabra, seremos como Él es. Dios nos va a dar cuerpos glorificados, hechos en semejanza y imagen de Jesucristo. O sea, no deja que los mormones te confunden que tú también serás un Dios. No. Vamos a reflejar también la gloria de Dios como las estrellas reflejan la luz del sol. Nosotros vamos a tener cuerpos, vamos a tener vidas santificadas completamente, por fin completamente capaces de mostrar o de reflejar esa gloria de Dios. Entonces de eso se trata cuando dice que seremos glorificados. Pero tenemos estas 2 palabras: herederos y coherederos con Cristo. Cristo es el único que realmente merece estar en la presencia de Dios, el único que realmente merece entrar en el cielo. Por eso, para poder entrar, tenemos que ser perdonados por la sangre de Jesucristo y revestidos con la justicia del Señor. Y así podemos heredar con Cristo Jesús. Dice coherederos, ¿de qué? De todo.
coherederos de toda la creación que Dios ha hecho. Nosotros vamos a compartir en esa herencia con Cristo por toda eternidad. Vamos a estar en la presencia de Dios. La Biblia dice que todas las cosas fueron creadas por Jesucristo y para Jesucristo, y nosotros vamos a disfrutar de esa creación con Él. No en una forma de competencia como hoy en día la gente compiten por heredades o compiten por parcelas de tierra. No, vamos a coheredar en una eternidad, en la gloria del reino de Dios. Ni siquiera podemos con palabras realmente dar justicia a explicar lo que va a ser esa experiencia. Pero vamos a ser herederos y coherederos con Cristo Jesús. Pero hay una palabra que aquí duele leer: si es que padecemos juntamente con Él. Y eso es una palabra condicional también. No es que ganamos el cielo padeciendo con Cristo Jesús, sino que mostramos que realmente somos hijos de Dios porque estamos padeciendo con Cristo Jesús. La Biblia dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente en esta vida sufrirá persecución. Jesús dijo: si a mí me odiaron, a ustedes también. A mí me aborrecieron, ustedes también van a obedecer. Entonces nosotros, por ser asociados con Cristo Jesús, por querer imitar su justicia, su santidad, si vives como el mundo, no vas a tener persecución. Si vives igual como los de afuera, ni siquiera van a dar cuenta que eres cristiano. Pero el momento que decides dejar el mundo atrás y vivir para Cristo, vas a enfrentar persecución. Que ya te crees mejor que nosotros, que ya no vas a tomar, o ya no vas a fumar, o ya no vas a bailar, o ya no vas a hacer esto y aquello. O sea, no se trata de qué, pero el momento que vamos contra la corriente del mundo, de hecho puede ser con una película. No, yo no voy a ver esa película de temor, yo no voy a ver esa película de homicidio o de esa película, yo no voy a ver ese programa de Netflix. Que ya te crees muy santo, o sea, cualquier cosa que vamos en contra de la corriente del mundo nos expone a oposición. Y es lo que la iglesia de Roma estaban experimentando. Cree nomás en todo, o sea, toda la idolatría en Roma, toda la idolatría, paganismo. Muchas veces la borrachera estaba asociado con un dios Dionisio. Entonces la borrachera, la locura era patrocinado por la religión del dios Dionisio. La diosa Venus de fertilidad tenía prostitutas en su templo y la gente iba religiosamente a la prostitución. O sea, eso era el mundo a que el Pablo está escribiendo a los creyentes. Ya no son esclavos esas tradiciones humanas, ya no tienes que vivir en esas porquerías, ya puedes alejarte del mundo porque el Espíritu de Dios te va a mostrar que tú eres hijo de Dios, ya no eres puerco. Tú eres hijo de Dios y vas a coheredar con Cristo Jesús una gloria en el cielo. Así que ya no debes de estar esclavizado al pecado, ya no debes de vivir en temor al juicio o a la muerte. Puedes clamar: Abba, Padre, tener cercanía, acceso a Dios cuando tú necesitas ayuda para ir en contra de las tentaciones o resistir las tentaciones. Tenemos Dios Padre a clamar a Él. Tenemos el Espíritu en nosotros dándonos el poder. Entonces sí, esta vida vamos a sufrir en esta vida. Sufrir las tentaciones, sufrir la opresión, el ataque, simplemente sufrir porque estamos en un mundo decaído por el pecado. Cuando levantes en la mañana y yo ya cumplí 40 veces, levanto y la espalda anda doliendo. Estamos padeciendo en este mundo hasta que Dios nos lleva y nos redime completamente. Nos toca padecer persecución, tentación, envejecer, enfermedades, cánceres, cosas que nosotros estamos en este mundo padeciendo.
Y dice la palabra que toda la creación, nomás voy a leer un último versículo que está en el verso 23, Romanos 8:23. No solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, Dios nos ha dado el Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Estamos esperando el día en que Dios efectúa ya esa redención de nuestros cuerpos y seremos glorificados con Cristo Jesús. Aquí nomás está empezando el versículo 17, es un versículo de transición, porque va a hablar del padecimiento, el sufrimiento después, donde dice en el versículo 18, nomás para darte un vistazo a lo que viene: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay aflicciones en este tiempo presente y no se compara con la gloria venidera del cielo, de la presencia de Dios. Entonces nosotros, por ser hijos adoptivos, podemos acercar, sentarnos a la mesa del Señor, servirnos y dar gracias a Dios.